Vamos a iniciar, hermanos, el estudio de esta mañana. Eh, Tenemos la continuación de, de nuestro estudio basado principalmente en pues, las mentiras que alrededor del cristiano y a lo mejor a veces hasta aún dentro de la iglesia, pues Satanás logra infiltrar sus mentiras, engaños para poder ganar terreno, para poder hacer que el creyente pues dude de su fe, dudemos de nuestra salvación, dudemos incluso de nuestra posición en Cristo. Pues esa es la estrategia de Satanás. Recordemos que él es mentiroso y es padre de mentira. Y cuando habla mentira, dice de suyo habla. Entonces, pues hay muchas mentiras que a veces nos creemos como creyentes, pero pues el objetivo de esto es, del estudio, pues es despejar esas mentiras, fortalecer nuestra fe y fortalecerla en la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos nuevamente estar reunidos. Gracias por tu bendición de cada día, porque nos muestras tu bondad y tu misericordia a cada momento. Son nuevas tus misericordias cada mañana y hoy experimentamos, Señor, que así es. Te agradecemos por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que al estudiar tu palabra, Señor, tú nos hables a través de ella, que tú abras nuestra mente también, dispongas nuestros corazones para estar atentos a recibir tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mentira que hoy vamos a tratar, y no porque estemos enseñando mentiras, sino precisamente porque tenemos que contrarrestar las mentiras, es aquella idea de que no hay justicia en el mundo. No hay justicia en el mundo. Entonces, pudiéramos pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues está basado en injusticias precisamente. Que nada de lo que sucede en el mundo tiene una justificación o una explicación justa. ¿Sí? ¿A veces han pensado eso? ¿Hemos pensado eso? Sin duda que lo hemos pensado, sin duda que hemos dicho, ¿por qué el injusto prospera? ¿Por qué el pecado avanza? ¿Por qué el corrupto, por qué puede hacer lo que quiera y no hay castigo? ¿Por qué la impunidad? Hablando de temas de gobierno, de nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué todo se mueve de esa manera? Hay un dicho que dicen que, bueno, aplicado a México, que dicen que en México lo que no se arregla con dinero, ¿con qué se arregla? ¿No lo han escuchado? Lo que no se arregla con dinero se arregla con más dinero. Y es parte de la injusticia que podemos ver, parte de la incongruencia que podemos ver en nuestro alrededor, pero que no solo es algo aquí de nuestro país o de nuestra sociedad, es algo que sucede en muchas partes del mundo, en todo el mundo, en toda la humanidad se caracteriza por eso. Y no solo en nuestros tiempos, también ha sido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, todas esas injusticias. Cualquiera que observa entonces el mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Entonces, dice, por todos lados estamos rodeados de sufrimiento, injusticias, crímenes, pobreza y corrupción. La mentira se expresa en diferentes maneras. Y aquí pone un ejemplo de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? Nos hemos hecho esa pregunta y podemos observar eso.
Hay gente que aparentemente hace lo bueno, aparentemente hace la justicia, busca la justicia, y esos son los que sufren. Y los malvados son los que prosperan. Dice, no hay justicia, las fuerzas del bien están perdiendo. Y la conclusión a la que mucha gente llega es, no vale la pena seguir el buen camino, porque porque en el camino malo me va mejor. ¿Sí? Hay mucha gente que incluso llega a pensar eso, pues ¿para qué? ¿Para qué esforzarme por seguir lo justo? ¿Para qué esforzarme por ser buena persona? Por buscar lo correcto, por hacer lo correcto, si en el camino malo me va mejor. Y esto, pues a la luz de la Biblia, pues es incorrecto. Esto la Biblia lo aclara y pues no es lo que Dios enseña, no es lo que Dios quiere para sus hijos. Es cierto que los malos son más que los buenos. Si nos ponemos a contabilizar, pues creo que sí, en número, los malos, la gente injusta, la gente que no tiene temor de Dios, pues creo que podríamos pensar que son más. Y lo podemos ver incluso en el número de asistentes a la iglesia. No digo de este momento, no digo que los que estamos somos buenos y los que no están son malos, sino que comparado con eventos que hay fuera de la iglesia, normalmente pues hay para convocatorias, por ejemplo, deportivas, pues hay mucha gente, hay mucha asistencia. Convocatorias a lo mejor para conciertos, para diferentes actividades allá afuera, hay mucha asistencia. Pero para buscar al Señor, para buscar a Dios, para ser buenos, para hacer buenas obras, pues siempre hay poco interés. Dice ahí, es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debería sorprendernos. Recuerda lo que Jesús dijo tocante al camino ancho y el camino estrecho en Mateo 7, 13 y 14. ¿Recuerdan ese pasaje? Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos andan por ahí. Estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo buscan. El camino más transitado era el que llevaba a la perdición. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? ¿Qué pensamos? ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? Aparentemente. Aparentemente, momentáneamente, se ve que sí. Y a veces eso lo hace atractivo y eso desanima a veces al que busca el buen camino. Momentáneamente se ve a veces que el mal camino paga mejor que el bueno. ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? ¿Qué actitud debemos tomar o debe tomar el justo frente a tantas injusticias? Vamos a ir, aquí nos pide nuestro cuadernillo, principalmente se basa el estudio en el Salmo 37. El Salmo 37 es clásico para contestar estas preguntas. Lea el Salmo entero y conteste las preguntas del 1 al 8. Voy a leerlo. Bueno, está bastante extenso. Yo creo que ya lo leímos en casa. Solo voy a leer del 1 al 10. No, voy a leer hasta el 14. 15. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo,
no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y bueno, continúa ahí la lectura y continúa pues en esa misma temática de la comparación de esas aparentes injusticias que vemos en el mundo y que pues tarde o temprano el Señor tratará con los injustos, tratará con los impíos, con los malvados. Mientras tanto dice, ¿cuál es el mandato para el justo según el versículo 1? ¿Cuál es el mandato? No te impacientes, dice. ¿Y qué más? Y no tengas envidia. No te impacientes y no tengas envidia. Entonces son dos cosas que pues creo que a veces nos cuesta como creyentes llevar a cabo. No tenemos fácilmente la paciencia y más cuando nosotros somos los afectados, ¿no? Más cuando se comete una injusticia y por alguna razón nosotros resultamos con una pérdida económica o, por ejemplo, si alguien choca nuestro vehículo y se da la fuga, ¿qué haces en ese momento? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes. Ahora, esta situación no es fácil para cualquier persona. Tiene que ser precisamente cuando veíamos ahí en Gálatas, ¿se recuerdan cuando estábamos estudiando en Gálatas el fruto del Espíritu? Uno de ellos, ¿cuál es? ¿El tercero? No, es el cuarto, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Y es uno de los resultados de conocer a Dios, la paciencia. Y dice aquí, no te impacientes cuando eres víctima de alguna injusticia. ¿Alguna vez a nosotros nos ha pasado algo que creemos que es injusto? Pues yo creo que sí, en muchas ocasiones. Pero dice la palabra de Dios, no te impacientes. Y a veces, precisamente cuando necesitamos reforzar alguna parte, alguna actitud en nuestras vidas, como por ejemplo la paciencia, ¿han notado que cuando reconocemos que tenemos falta de paciencia es cuando más nos vienen situaciones difíciles, es cuando más nos vienen problemas? ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos ejercitar nuestra vida para que nuestra paciencia se fortalezca y para que nuestra paciencia crezca. Entonces, dice la palabra de Dios, no te impacientes. ¿Y qué más dice? Ni tengas envidia. A veces se ha dicho y como que se justifica cuando se dice, sí, es que le tengo envidia, pero es envidia de la buena. ¿Hay envidia de la buena? Toda envidia pues no es un sentimiento que viene de Dios, sin duda. Recordemos cuál fue el pecado, el primer pecado que surgió en el universo entero, no nada más en la tierra, en el universo entero, ¿sí le recuerdan? Cuando Satanás, ¿qué sintió? Sintió precisamente envidia y precisamente también otro complemento de ese pecado era el orgullo que Satanás tenía, la soberbia que Satanás tenía, y por envidia, fíjense todo lo que se vive en el mundo, en el universo, hasta la actualidad, las consecuencias de todo ello. Entonces dice, no te impacientes ni tengas envidia. Ese es el mandato, no es una sugerencia aquí que dice, es
no te impacientes ni tengas envidia. O sea, no es de que, pues si puedes, ten paciencia. Si puedes, pues no envidies a los que prosperan, no envidies al malo, no, es una orden. En su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al malo? ¿Qué motivo tendría el justo para tener envidia del malo? Exacto. Muchas veces el maligno goza de deleites temporales del pecado, ¿sí? Últimamente ha estado en el ámbito político, ha estado ha resaltado mucho los fraudes que se han hecho a la nación y dicen, hubo un fraude de 7,000 millones, hubo un fraude de 15,000 millones, hubo un fraude de 500,000 millones. Todos esos millones, pues son de alguna manera un motivo que a lo mejor a quienes no hemos visto ni siquiera 1,000,000 de pesos junto en alguna ocasión, pues nos imaginamos esa cantidad de dinero, ¿no? Que lo que podría hacer con ello. ¿Mande? Es un deleite, exactamente. Entonces, ¿qué razón, qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? Yo le puse, comparado con lo que dice es Hebreos 11 me parece, los deleites temporales del pecado podrían ser un motivo para que el justo tenga envidia. A lo mejor el injusto, por ejemplo, goza de un injusto que puede andar una persona con muchas mujeres o tener muchas posesiones o tener una vida de muchos deleites. Eso es lo que probablemente podría ser una causa para que el justo tenga envidia del maligno. Los deleites temporales del pecado, los placeres, el poder, las posesiones, la fama, todo eso podría ser causa de que el justo pudiera tener envidia del injusto. Es cierto que a veces los justos prosperan materialmente, sí. Espiritualmente, no. Pero aquí, bueno, se refiere a lo material. Es cierto que a veces los justos prosperan, pues podríamos ahí palomear la respuesta de sí. Entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar al maligno? Dice el versículo, basado en lo que dice el versículo 2. Es pasajero. ¿Cómo lo dice ahí el versículo? Como la hierba, pronto serán pronto cortados y como la hierba verde, se secarán. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la hierba y el árbol? Lo que dice el Salmo 1. Fíjense la diferencia. Cuando habla de los justos, cuando habla de los hijos de Dios, ¿qué dice? Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Entonces aquí nos manda o nos pone una comparación de que el injusto es como la hierba. La hierba está en la mañana y pues está verde, está frondosa, pero en la tarde se seca. Y más cuando se corta, dura solo unos minutos así con su verdor, pero se comienza a marchitar, se comienza a secar. Entonces dice, como la hierba serán cortados y se secarán. Así será el maligno. Con 3 colores diferentes subraya en su Biblia, eso lo tendríamos que haber hecho en casa y bueno, si no lo han hecho, pues podríamos hacerlo de tarea. Pero distinguir estas 3 cosas, con un color, subrayar lo que Dios ordena que haga el justo. Por ejemplo, lo que ya vimos, no te impacientes, no tengas envidia, hacerlo con un color. Lo que sucederá al maligno, con otro color. ¿Qué sucederá al maligno, por ejemplo?
que se secarán, serán pronto cortados, se secarán como la hierba, y lo que Dios promete al justo. ¿Qué es lo que Dios promete al justo? Con otro color. Por ejemplo, algo que promete al justo, lo podemos ver en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es lo que promete Dios? Y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero obviamente que aquí se refiere a un corazón totalmente dirigido y totalmente alineado a la voluntad de Dios. Aquí no se trata de que, bueno, es que yo quiero tener las riquezas que tiene el injusto, yo quiero tener los placeres que tiene el injusto, y si me deleito en Dios, eso me va a conceder Dios. No, no es así. Tiene que estar nuestra voluntad siempre alineada a la voluntad de Dios, y solamente esa es la condición para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Entonces, como tarea se nos queda eso de subrayar con diferentes colores lo que Dios ordena, lo que al justo, lo que sucederá al maligno y lo que promete al justo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la injusticia? Seguimos ahí en el Salmo 37. ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos, según el versículo 3? Confiar en el Señor, ¿y qué más? Y hacer el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Dicen por ahí, haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Entonces, pues esto no es solamente un dicho popular, es una orden del Señor. Confía en el Señor y haz el bien. En otras palabras, haz lo correcto, ¿sí? Haz lo correcto. La semana pasada nuestro hermano Beto nos compartía acerca de que otra de las mentiras es, ¿por qué si todos lo hacen, yo no lo voy a hacer? La justificación de decir, bueno, pues es que como los demás lo hacen, pues yo lo voy a hacer. Aquí nos dice que debemos confiar en el Señor y debemos hacer, ¿qué? El bien. Confiar en Dios y no porque el otro esté actuando incorrectamente, no porque el otro sea injusto, nosotros también debamos ser injustos. Nosotros debemos hacer el bien, debemos hacer lo correcto, buscar lo correcto. Debemos llevar una vida de integridad. Alguna vez escuché la definición de integridad, y la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos vea. Hacer lo correcto aun cuando nadie nos vea, y con mucha mayor razón cuando la gente nos ve. Este versículo lo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse o vengarse, su actitud debe ser de concentrar su atención en hacer el bien. Hacer el bien incluye todo lo que la Biblia nos manda, ¿sí? Hacer el bien incluye todo lo que la Biblia nos manda. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y usarla como excusa para un mal comportamiento. Pero Dios dice, déjame esto a mí, yo me encargo. ¿Cómo lo dice Romanos 12:19? Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Muy bien. En otras palabras, y como lo dice aquí, dice Dios, déjenme esto a mí, yo me encargo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Él dará el pago. ¿Y creemos que Dios dará el pago en su momento? A veces pensamos, bueno, ¿por qué no lo hace? Porque pasa y pasa el tiempo y el injusto aparentemente queda sin castigo y comete una injusticia y no hay castigo, y comete otra injusticia y no hay castigo. Y a veces decimos, bueno, ¿dónde está Dios en estos casos? ¿Dónde está Dios? ¿A poco no ve? ¿A poco no escucha? ¿A poco no se da cuenta de las cosas? Pero es precisamente lo que enseña aquí. Tú confía en el Señor. Ten paciencia en el Señor, espera en el Señor y Él hará en su momento. Dice, mientras tanto, confía en el Señor y haz el bien
y debemos dejar lugar a que Dios se encargue en su momento de esas situaciones. A veces el pago viene de inmediato. Mucha gente le llama el karma. No es el karma, son las consecuencias de los actos. A veces las consecuencias de los actos se experimentan de inmediato, unos minutos o unas horas o unos días después de una injusticia. A veces tarda, pero nunca podemos pensar que Dios dejará de lado esas situaciones. A veces incluso cuando una persona comete un pecado, comete una injusticia y se arrepiente de todo corazón delante de Dios, muchas veces las consecuencias, aún en la persona arrepentida, muchas veces las consecuencias continúan y las tenemos que vivir, y las tenemos que aguantar y las tenemos que sobrellevar muchas veces las consecuencias. Entonces debemos estar seguros de que Dios se encarga, de que Dios dará el pago, Dios hará lo correspondiente. Nuestra responsabilidad es hacer el bien y nada más. Número 5. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? Versículo 4. Deleítate en Jehová. ¿Sí? De ahí deleítate en Jehová es saborear la comunión con Dios, saborear el aprender de Dios, saborear, porque eso significa la palabra deleitarse. Deleitar es tener un disfrute de las cosas de Dios. Entonces dice, deleítate en Jehová. ¿Qué más? ¿Qué dice el versículo 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Cualquier cosa que nosotros podamos emprender, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, desde lo más sencillo, desde lo más simple, hasta lo más complicado, hasta lo más delicado en nuestras vidas, todas las decisiones de nuestras vidas las debemos encomendar en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Cuando nos levantamos y cuando simplemente vamos a iniciar un día más de actividades, pues lo conducente, lo correcto es que acudamos al Señor y encomendemos a Él nuestro camino. Si tenemos una decisión en nuestras vidas muy importante acerca de nuestros estudios, acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestra familia, acerca de alguna situación de trabajo, con mayor razón debemos encomendar a Dios nuestro camino y ¿qué más? Y confiar en Él. Si en medio de todo eso hay alguien que comete alguna injusticia, Dios se encargará. Dice aquí que debemos confiar en Él y hacer las cosas correctas. Versículo 7, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más ordena Dios al justo? Guarda silencio ante Jehová y ¿qué más? Y espera en Él. Pensando en que estamos hablando de las injusticias, ¿qué implica esto de guardar silencio ante Jehová? Muchas veces vamos a Dios con reclamos. Muchas veces vamos a Dios con enojo, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permites esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde estás, Dios? Muchas veces en situaciones complicadas sucede eso. Vamos contra el Señor o cuestionando al Señor, reclamando al Señor. Dice aquí, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. ¿Por qué? Porque no sabemos la voluntad de Dios detrás de las cosas que Él permite en nuestras vidas. No sabemos por qué Él permite tal vez que haya situaciones que nos afectan, que haya situaciones, no sabemos por qué Dios permite que haya una enfermedad. No sabemos por qué Dios permite que haya escasez material. No sabemos por qué Dios permite que haya injusticias en el mundo.
Sin duda es por algo. Si Dios controla todo, incluso las hojas de los árboles cuando se mueven y cuando se caen, ¿no creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, aun cuando pensamos que las cosas son adversas? Aun cuando, por ejemplo, en el caso de Job, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, su vida transcurría sin ningún sobresalto, sin ninguna novedad, y llega un momento en que suceden una tras otra y como piezas de dominó se le cae, se le derrumba todo. Sus posesiones, su ganado, sus hijos, su esposa, su hogar, su propia salud, las pierde. Dice, con todo esto, dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios, dice, una injusticia o que Dios es injusto, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Guarda silencio, dice, ante Jehová y espera en él. Versículo 8, ¿qué nos manda? Deja la ira y desecha el enojo. Es algo que a veces pues, nos cuesta también. Nuestra naturaleza nos lleva a estar enojados, nos lleva a estar tal vez en una actitud de cuestionar a los que nos rodean y a veces incluso más allá de cuestionar a Dios mismo. Lo que Dios promete al justo, punto número 6. ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece según el versículo 4? Cuando obedecemos, ¿qué hará? Versículo 4 dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Ya lo mencionamos, siempre y cuando nuestro corazón esté alineado y deleitándose en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, pues obviamente que si esa es la condición de nuestro corazón, pues nuestro corazón va a pedir cosas correctas, va a pedir cosas coherentes con la voluntad de Dios. Si estamos deleitándonos en la comunión con Dios, pues no vamos a pedir cosas que vayan contra la voluntad de Dios. Salud. Versículo 6. ¿Qué más hará Dios por el justo cuando obedece? Exhibirá tu justicia, dice. ¿Y qué más? Y tu derecho. Exhibirá tu justicia y tu derecho. Aunque aparentemente a veces hacemos lo correcto y nadie se da cuenta, dicen por ahí que todo, tarde o temprano, sale a la luz. Tanto lo malo como lo bueno. A veces hacemos lo correcto, vivimos en integridad y ya vimos hace rato que integridad es hacer lo bueno aun cuando nadie nos ve. Y pensamos, pues nadie se dio cuenta de que hice lo correcto, nadie se dio cuenta que levanté eso que estaba tirado, que le devolví algo a quien se le había caído, no sé, nadie se da cuenta. Pero dice la Biblia que Dios tarde o temprano exhibirá nuestra justicia y nuestro derecho. Versículo 11. ¿Qué más Dios promete al justo? Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. No dice los mensos, dice los mansos. Porque a veces, exacto, a veces cuando uno actúa con mansedumbre, la gente nos califica de ¿qué? De mensos. Es que tú te dejas, es que tú no haces nada, es que tú... Dice aquí, los mansos heredarán la tierra. Y aquí a lo mejor no se refiere precisamente a la tierra material que vemos, se refiere principalmente a la heredad de Dios, la tierra prometida de Dios. Heredarán la tierra, dice, y tendrán abundancia de posesiones, abundancia de dinero, abundancia ¿de qué tendrán? Abundancia de paz. Abundancia de paz. Y eso cuenta mucho más que cualquier otra posesión. Versículo 28.
¿Qué dice? ¿Qué más promete Dios que hará por el justo? Ajá. No desamparará a sus santos y dice, serán guardados para siempre. Serán guardados para siempre. Dios será fiel en lo que ha prometido. Y principalmente con la salvación. Principalmente con la salvación. Dios es un Dios que Él mismo garantiza nuestra salvación. Imagínense si Dios nos diera algo que tendríamos que cuidar nosotros mismos, hablando de la salvación. Imagínense si Dios nos diera algo que dice, yo te doy este regalo, pero tú esfuérzate en conservarlo, tú esfuérzate en cuidarlo. ¿Creen que alguno de nosotros lo pudiera hacer? Es por eso que la salvación depende de Dios y Dios la cuida, Dios la garantiza. Y así como la salvación, muchas otras cosas. Dice que no desamparará Dios a sus santos y serán guardados sus santos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué dice el versículo 16 para motivarnos acerca de las promesas de Dios? Dice que mejor es lo poco del justo. Salud. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Sí? A veces eso es lo que nos causa tristeza, ¿no? Ya lo mencionamos muchas veces. Porque el justo tiene mucho, porque el justo consigue mucho, porque el justo tiene y tiene posesiones, vive una vida, el injusto. Ajá. Es, ok. En muchas ocasiones Dios así lo hace también. Incluso puede despojar al injusto para suplir las necesidades del justo. Sí, eso es cierto. Aún así dice, mejor es lo poco del justo o mejor es lo poco ganado con justicia, con honestidad, con transparencia, ¿cómo se dice? Con honestidad, que las riquezas de muchos pecadores, o sea, la abundancia que no se ha obtenido legítimamente. Ahora, ya vimos lo que Dios promete al justo. ¿Qué es lo que Dios promete al maligno? También hay promesas. Y si es una promesa, se va a cumplir. ¿Qué pasará con el maligno según el 9 y el 10? Serán destruidos, dice que no existirán. ¿Cuándo? Versículo 10. De aquí a poco no existirá el malo. Y dice, no estará en su lugar. Entonces también hay promesas, promesas para el injusto, para el maligno, aquel que se opone a la justicia y que se opone a Dios. Será destruido, no existirá, de aquí a poco no estará en su lugar. ¿Qué más pasará? El versículo 13 dice, el Señor se reirá del malo. ¿Por qué? Porque ve venir su día. Entonces dice que Jehová se reirá del malo. O sea, tal vez el malo actúa con una actitud de burla delante de Dios o incluso delante de los justos, pero al final, como dice el dicho, el que ríe al último, bueno, no lo dice la Biblia, pero es algo parecido. El Señor se reirá al final del malo porque ve venir su día. Versículo 14 y 15, ¿qué dice? Dice ahí que promete Dios al maligno, que su espada entrará en su mismo corazón, o sea, sus actos.
Eso quiere decir que sus actos tendrán consecuencias y sus actos le matarán para pronto, o sea, para ser más claros. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Salud, mi hermano. Versículo 20. El malvado desaparece ¿de qué manera? Como el humo, como si nunca hubiera existido. El malvado desaparecerá como el humo. El humo está en un momento y al rato ya no hay huella de él. Número 9. Debe buscar venganza el justo, según lo que dice Romanos 12:19. Voy a pedir que alguien por favor lo lea. ¿Qué dice Romanos 12:19? Ajá, entonces, ¿debemos buscar la venganza nosotros? A veces, aunque pensemos que la paga no se presenta, sabemos que Dios no olvida, sabemos que Dios no, no lo no desecha todo aquello que sucede. Entonces dice Romanos 12:19 que no debemos buscar la venganza. No debe el justo buscar la venganza. Escrito está, mía es la venganza, dice yo pagaré, dice el Señor. Número 10. ¿Cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 19, del 11 al 16? ¿Sí lo leyeron? Es un pasaje un poquito extenso, pero si lo leímos, ¿cómo terminará la historia del mundo según lo que dice ahí Apocalipsis 19? ¿Qué pusieron ustedes? Dice que habrá un día en que el verbo de Dios aparecerá. El verbo de Dios aparecerá vestido de ropas blancas, montado en un caballo blanco. Dice en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué hará? Dice que de su espada, de su boca, es versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones, y podemos pensar ahí principalmente a los injustos, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, cuando dice que él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, quiere decir que Dios le encomienda al Cordero. El Cordero es Cristo, el Verbo de Dios. Encomienda a él llevar a cabo la justicia final. ¿Sí? Si por alguna razón pensamos que Dios no ejerce su justicia sobre los injustos, aquí en el juicio final dice que Dios herirá con la espada que sale de su boca, herirá con ella a las naciones y los injustos serán juzgados. Entonces dice, los impíos serán juzgados y el Cordero pisará el vino del furor de la ira de Dios. Número 11, medite en las siguientes afirmaciones y coméntelas con otros. Lo que es difícil aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen prosperando y disfrutan de larga vida. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no los elimina ya? No sabemos por qué se tarda en juzgar, pero Dios es soberano y hará justicia en su tiempo. Y otra vez dice ahí el versículo que ya leímos de Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Siguiente dice, se compara el maligno con la hierba, según lo que dice el 37:2, Salmo 37:2, que se seca y también con el humo que desaparece, que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás sus riquezas y su poder. No tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio
de un Dios justo, santo y justo. ¿Sí? No tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Además, las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de todo. Aparentemente los malos prosperan, aparentemente los malos se regodean, se enorgullecen de su maldad. Dice, aparentemente los malos gozan de todo, pero ¿viven en paz? ¿O están controlados por la envidia, celos, rencores, avaricia, orgullo y temor? ¿Sí? Aparentemente el malo es feliz, aparentemente. Pero siempre hay un sentimiento ahí de un vacío en el corazón del malo. Yo creo que todos en algún momento experimentamos cuando estábamos sin Cristo, todos en algún momento experimentamos ese vacío en nuestros corazones, ese vacío en nuestras vidas. Aun cuando teníamos a lo mejor abundancia, a lo mejor de riquezas, o abundancia a lo mejor de deleites, de placeres, tal vez de fama, tal vez de cosas materiales, pero siempre el corazón que no tiene a Cristo sufre un vacío. Alguna vez escuché una frase que dice que el corazón del ser humano es tan grande, el corazón del ser humano es tan grande que las riquezas no lo pueden llenar. La fama no lo puede llenar. Los deleites, los placeres no pueden llenar el corazón de Dios, perdón, del ser humano. Entonces, aunque tenga todo eso, el corazón del ser humano está incompleto, está vacío. Aunque tengamos todo eso, el corazón del ser humano está hueco. ¿Qué es lo único que puede llenar el corazón del ser humano? Cristo, la presencia de Dios. El ser habitación del Espíritu Santo es lo único que puede llenar nuestros corazones. Entonces, el malo, aunque goza de todo, aparentemente, ¿vive en paz? No, está condenado por la envidia, los celos, controlados por la envidia, los celos, rencores, avaricia, orgullo y temor. Comparta con los del grupo alguna situación difícil que esté experimentando. Bueno, aquí somos un grupo grande y creo que nos llevaría bastante tiempo, pero sin duda que todos experimentamos situaciones difíciles, todos. Dice, recuerda, el Salmo 37, verso 3, confía en Jehová y haz el bien. Confía quiere decir, suéltate en los brazos de Dios. Confía en el Señor es, suéltate en los brazos del Señor. Es como cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro, cuando el Señor Jesucristo iba caminando sobre las aguas y llama a Pedro a que también caminara sobre las aguas y fue fácil para Pedro confiar. No, dio unos pasitos y se hundió. Y muchas veces eso nos sucede. A veces damos 1 o 2 pasitos, tal vez, sí, confiando en Dios, pero muchas veces la inmensidad del mar que nos rodea, la tormenta nos abruma y comenzamos a dudar y comenzamos a debilitar nuestra fe y comenzamos a hundirnos. Dice, recuerda lo que dice este Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien. No permita que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de su vida le convierta en una persona amargada y ¿qué más? Y envidiosa. Muchas veces eso sucede con los creyentes. Nos quejamos tanto y nos concentra tanto ese sentimiento que se puede convertir en amargura, se puede convertir en envidia. Dice, siga haciendo el bien, dejando a los injustos en manos de Dios. Recordamos lo que dice Romanos, mía es la venganza, yo daré el pago. Si está en una situación de abuso, pida sabiduría a Dios
y busque consejos de un creyente maduro. Hay lugar para la resistencia, para resistir en una situación complicada. Dios nos enseña a través de su palabra que Él está cercano a escuchar nuestras oraciones. Él está cercano a que si nos deleitamos en Él, como dice el versículo 4 del Salmo 37, si nos deleitamos en la presencia de Dios, dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y si estamos siendo víctimas de una injusticia, estamos siendo víctimas de alguna situación complicada en nuestras vidas, si alguien está haciendo las cosas para afectarnos, dice aquí que confiemos en el Señor, que descansemos en el Señor. Dice también la palabra de Dios, llevando todas vuestras ansiedades ante Él. ¿Por qué? Porque Él tiene, dice, cuidado de nosotros. Y aquí nos relata una historia de esperanza. Imagínese una ciudad bajo sitio, rodeada por fuerzas enemigas. Se estaban acabando las provisiones y el temor llenaba los corazones de sus habitantes. Pero en la oscuridad de la noche, alguien logró cruzar las líneas enemigas y entra en la ciudad con una gran noticia. En otro lugar, el jefe de las fuerzas enemigas se ha rendido. La guerra ya había terminado y solo era cuestión de tiempo hasta que la noticia llegara a las fuerzas que rodeaban la ciudad. Entonces dejarían las armas y la ciudad estaría a salvo. De igual manera, vivimos sitiados nosotros por fuerzas de maldad, por enfermedades, por injusticias, por opresión y muerte. Y la opresión y muerte nos rodean. Pero las cosas no son como parecen ser, solo es cuestión de un tiempo hasta que termine todo. Ya ganamos. Ahora, ya ganamos no es porque nosotros hayamos logrado la victoria. ¿Quién logró la victoria? Cristo en la cruz. Dice que exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz y clavando contra ellos, dice, condenándolos en el madero y clavando ahí en la cruz el acta que nos era contraria, el acta que nos acusaba. Dice Salmo 37, versículos 10 y 11, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dice el Salmo 37, 10 y 11. Para crecer, y eso es una tarea que siempre nos deja el manual, dice, lea Deuteronomio 28 al 34, un capítulo por día, y memorice el Salmo 37, 9. ¿Qué dice el Salmo 37, 9? Lo leemos ahí juntos. Porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Otra vez lo leemos porque no lo leíamos juntos. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora, aquí habla toda nuestra lección, toda nuestra enseñanza habla acerca de las injusticias entre los hombres, acerca de las injusticias entre las personas que nos rodean, entre justos e injustos, o justificados y los injustos. A veces incluso llegamos a pensar que Dios es injusto en su proceder. ¿No les ha pasado eso? A veces llegamos a pensar, ¿por qué Dios permite las cosas malas, las cosas negativas? ¿Por qué no simplemente acaba con el mal? Y encontré precisamente una imagen que habla acerca de esto. A ver, Yael, si me ayudas a proyectarla. Me llamó mucho la atención esta imagen. Dice, no le impongas a Dios tu sentido de lo que es justo. No le impongas a Dios tu sentido de lo que es justo. La justicia manda a todos los seres humanos al infierno. O sea, si Dios fuera totalmente justo, es justo. Pero si Dios ejerciera totalmente su justicia sobre los seres humanos, ¿qué pasaría? Todos estaríamos condenados al infierno. Todos los seres humanos, la justicia manda a todos los seres humanos al infierno. Tú no quieres esa clase de justicia. Lo que necesitas es misericordia.
Y gracias a la misericordia de Dios es que estamos aquí. Gracias a la misericordia de Dios, Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Gracias a la misericordia de Dios, no es que Dios haya sido injusto en el otro extremo, en que siendo nosotros pecadores ya no nos ejecutó su justicia. Sabemos que Dios sí es justo y sí ejecutó su justicia, pero ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y es por eso que ahora nosotros somos justificados. Entonces, no impongamos a Dios nuestro concepto de justicia, porque si eso fuera, seríamos nosotros los primeros en pagar las consecuencias. Así que gracias a Dios por su misericordia y porque esa justicia la ejerció sobre su Hijo Jesucristo y ahora somos hijos de Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias nuevamente porque nos permites estar reunidos. Y gracias, Señor, porque hemos podido ver en tu palabra esta enseñanza, Señor, a través de principalmente de este salmo, el Salmo 37, donde, Señor, podemos pensar que las cosas que vivimos, Señor, no son como debería ser. Pero sabemos que todo esto, Señor, está aún bajo tu control. Gracias, Señor, porque tarde o temprano tú ejercitarás tu justicia y principalmente, Señor, tú has hecho justicia sobre nuestra maldad, sobre nuestro pecado y lo has descargado sobre tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque gracias a ese sacrificio y gracias a ese intercambio, ahora nosotros, sin ser justos, somos justificados. Te agradecemos por ese glorioso intercambio y porque es tu muestra de amor y tu muestra de misericordia el haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Te agradecemos y pedimos, Señor, que podamos ser pacientes, podamos esperar en tu justicia, en la manifestación de tu justicia, en las cosas que nos parecen injustas. Te agradecemos y mientras tanto, Señor, permítenos hacer el bien, permítenos ser íntegros, permítenos ser personas que nos deleitemos en tu presencia y que de esa manera podamos experimentar tus promesas, experimentar tus bendiciones sobre nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo y pedimos que sigas estando con nosotros el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos a las 11.